Muy bien. Y vamos a compartir entonces. Bueno, pues ahí estamos. Creo que ahí pues ya todos pueden ver esta diapositiva. Si hubiera no hubiera claridad, me dice. Bueno, entonces, como decía, el tema de rotacional de un campo vectorial. ¿Qué es un campo, en este caso, un rotacional? Pues aquí tenemos unas imágenes. Por ejemplo, en el cálculo vectorial, el rotacional o rotor es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir rotación alrededor de un punto. Por ejemplo, aquí vemos los vectores. Hay una tendencia aquí que partículas que estén en este medio estén comportándose así como está, como se muestra en esta imagen. Es una forma pues de rotar, girar, tendencia a girar. Por ejemplo, esto se da en el agua, por ejemplo, en un río. Vemos algunas partes que el agua va como girando. Y precisamente esto es una especie de, o lo que se puede llamar un rotacional, rotar. Y esto, pues, muchas veces es sumamente peligroso. Por ejemplo, si estamos cerca de estas zonas y en el agua, pues nos succiona. Otro campo, por ejemplo, en los fluidos. Vamos a suponer que esta agua, que fuera agua lo que está moviéndose dentro. Generalmente, donde hay más fuerza, por ejemplo, cohesión, tienes las paredes, pues va a ir como frenando a las partículas. Conforme se van hacia el centro de la tubería, las partículas van más libres. Van todas con la misma dirección, pero con menos intensidad. Y en estos extremos, generalmente se presenta algo así como lo que tenemos en esta figurita. Hay como partículas que van propiciando una especie de giro. También, pues la idea es si colocamos algo aquí, en una rueda que puede ser de paletas, por ejemplo, de una turbina, de algún equipo, también es precisamente generar un giro. Por ejemplo, una turbina para que genere electricidad, pues hacemos que esa turbina gire. Propiciamos eso de lo del rotacional a través de tuberías, álabes y todo lo que requiere pues un equipo como el de una turbina. O bien, por ejemplo, en un avión, cómo optimizar la entrada del aire para que se impulse. Y también pues trabaje de la mejor manera un motor y de la mayor potencia. Bien. Esos serían como representaciones de cómo es un rotacional. Ahora, ¿cómo se calcula? Por ejemplo, un rotacional de un campo vectorial. Hay una definición, pues es más matemática. Entonces, el rotacional en las tres variables, x, y, z, se produce un valor m, es decir, esta es la derivada de la función, que le llamamos m, otra que le llamamos n, o sea, respecto a x, respecto a y, respecto a z. Y por el momento le estamos llamando m, n y p. Esto es entonces el rotacional de esta función, en x, y, z, es igual a nabla cruz por la función. ¿Cómo lo podemos realizar entonces? Aquí ya son reglas, obviamente, demostradas. Y dice que consiste en derivar a P, pero respecto a Y. Derivar a N con respecto a Z. Y eso me va a dar la componente I de ese rotacional. Luego la derivada de P, pero con respecto a X. Y menos la derivada de la M con respecto a Z. Esto me va a dar la componente J de ese rotacional.
Finalmente, la derivada parcial de n con respecto a x menos una derivada parcial de n con respecto a y. Eso me va a producir la componente k de ese rotacional. Una situación física. Si rotacional de f es igual a 0, se dice que f es un campo irrotacional, es decir, se mantiene fijo, no produce esa posibilidad de giro. Es lo que vimos que se manifestaba en las diapositivas. Ahora, para esto, pues memorizarnos, pues no es tan fácil. Hay una ayuda para facilitar el cálculo de estas derivadas. ¿Cuál? Un determinante. Como vieron, por ejemplo, en estática, ¿qué hacíamos para calcular el momento respecto a un punto o un par? Usábamos un determinante donde poníamos los vectores unitarios a la primera fila. En este caso, en lugar de los componentes de R, ahora va a ser el operador nabla con sus tres componentes. Y finalmente, las componentes de la función. A eso entonces me permite pues obtener de manera fácil, si no me acordara o no lo tengo esta expresión, pues la podemos deducir. Y todos sabemos que digamos, nabla, la derivada parcial respecto de y va a ser con respecto a p, que es lo que tengo en este. Y luego menos la otra diagonal, que sería esta. Pero vean cómo se van combinando las derivadas con las variables. Y vemos que el primer término que tenemos aquí es el mismo. Sabemos que un determinante tiene más el primer término, menos el segundo y más el tercero cuando es de 3 por 3. Ahora quitamos en este caso para j, sabemos todos que es la derivada parcial respecto a x de quién, de p, menos la derivada parcial de z respecto de n. Aquí está. Coincide con el segundo término que tenemos en la definición. Y por último, para conseguir k, sabemos que es esta diagonal menos esta diagonal. Aquí las tenemos. Entonces es una ayuda, por si no me acuerdo de esta expresión, lo obtengo fácilmente y ya podemos proceder a sus cálculos. Tenemos entonces criterios para campos vectoriales, en este caso si es conservativo. Suponer que entonces m, n y p tienen primeras derivadas parciales, que son continuas. Como es espacial, pues debe estar, como dice aquí, en una esfera abierta Q, en el espacio. Entonces ese campo vectorial dado por la función, en este caso, f en las tres variables, cuyas componentes son los que acabamos de ver, m, n y p, con sus respectivas direcciones, y jk. Entonces va a ser conservativo ese campo vectorial si ese rotacional que se determine finalmente llega a ser 0. Es decir, lo que va a suceder es esto, que la derivada parcial, es decir, lo que tenemos aquí en los paréntesis, aquí, quiere decir que la derivada parcial respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de z. Aquí la derivada parcial de p respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de m respecto de z. Es lo que estamos indicando aquí. Entonces, eso va a suceder si el rotacional es igual a 0. Un ejemplo. Determinar si el campo vectorial f es conservativo. Si lo es, pues calcular una función potencial para este campo. La función entonces que tenemos aquí está representada pues por y cuadrada z cúbica en la dirección y. Los xy's
z cúbica en dirección j, y vemos que es 3xy cuadrada, z cuadrada en dirección k. Nuestro modelo matemático dice que el rotacional de la función es igual al producto cruz de dos vectores, que es el operador cruz con la función. Colocamos tal como nos indicaron en el determinante, la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes del operador nabla, y vaciamos aquí las literales, o sea, las componentes en I, en J y en K. Todos lo que jalamos allí son los escalares. De acuerdo a lo que tenemos aquí, entonces, significa que voy a derivar con respecto a Y esta expresión. Aquí está indicada. Menos, voy a derivar respecto a Z, ¿quién? 2xyz cúbica, aquí está indicado. Eso me produce la componente I menos regla del determinante, y dice que ahora quito J y vamos a derivar respecto de X a quién, a 3xy cuadrada Z cuadrada. Aquí está. Y luego vamos a derivar respecto de Z esta Y cuadrada Z cúbica. Eso me produce la componente J. Por último, más la derivada de esto por esto, aquí está indicado, menos la derivada respecto de Y de este componente. Están indicadas y se procede pues a derivar en este caso respecto de Y. Si respecto de Y sería 2 por 3, 6, X, la Y baja a un exponente y Z se mantiene. Por este otro lado, derivamos con respecto a Z. Aquí está. Entonces 2 por 3 sería 6. X pasa como está, Y como está, pero Z baja un exponente. Y así vamos probando cada una de los componentes y observamos que todos los términos en cada dirección se van volviendo cero al sumarse. Por lo tanto, el rotacional es igual a cero y podemos decir que este campo vectorial es irrotacional. Por lo tanto, tiene una función potencial. Es decir, ¿de dónde provienen estas derivadas? Una técnica. Como rotacional, pues resultó cero y el dominio de F es espacial, entonces es un campo vectorial que le podemos llamar conservativo. O sea, lo que es irrotacional, también conservativo. Y cuya función potencial es su origen, de dónde viene, se forma mediante esta técnica. Quiere decir que Y cuadrada Z cúbica, estos términos consisten en la derivada respecto de X de esa función. F de Y será la derivada de lo que tenemos aquí. Esta ya es la derivada respecto de Y. Por lo tanto, esta sería la derivada respecto de Z. Eso es lo que ya interpretamos aquí. Así los consideramos ya. Entonces, esas tres derivadas las podemos numerar como la 1, la 2, la 3. Como estamos ahora, sería como el retroceso de esto. Quiere decir que si integro, si aquí derivé, para llegar al origen de donde lo que derivé, pues debo integrar. Con respecto a la primera, como decía, pues es fx, pues debo integrar con respecto de x. ¿A quién? A esta función. Entonces sabemos que aquí no existe x por el momento, pero al integrar ya apareció x, y cuadrada, z cúbica, que temporalmente son constantes. Bueno, como no es una integral de,, definida, pues generamos allí un
digamos, lo que conocemos como una constante de integración. Si estoy integrando respecto a X, entonces Y y Z temporalmente son constantes. Y aquí generamos esa constante de integración que podemos llamarle 4. Entonces, al derivar, por ejemplo, ahora 4, esta que tengo aquí, con respecto a Y, ahora derivamos esta 4 con respecto a Y, aquí está. Nos va a producir 2XY, ¿sí? Aquí es derivar, por eso bajó. Y es Z cúbica. También aquí agregamos pues aquí una función, o sea, como estamos hablando respecto de Y, entonces hay algo respecto de Y que vamos a verificar. De modo que al comparar, por ejemplo, esta ecuación 2, es decir, esto que tengo aquí, 2XYZ cúbica, es igual a más G de Y en Z, lo voy a comparar con 2. Al comparar, ¿qué significa? Que esta suma de estos dos lo estamos igualando y resulta que 2XYZ cúbica con 2XYZ cúbica son iguales. Por lo tanto, una con signo negativo. ¿Por qué? Porque esta dice que esto es igual a todo esto. Quiere decir que entonces esto con esto al restarse se va a convertir en 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Verificar G de Y. Si me quedó 0, entonces G de YZ va a valer 0. Pero como hay una variable aquí también, en Z, entonces algo por ahí debe quedar con respecto de Z, porque estamos hablando de las dos variables. Entonces, por lo tanto, la G de Y en Z va a ser igual a un H de Z, que para no omitir alguna posibilidad de algún valor. Bien, y entonces tenemos que F de Z, es decir, F de Z es la de su derivada. La derivada, ¿quién es? Es esta que tengo aquí. 3x y cuadrada z cuadrada más un h' de z, es decir, algo que pudiera existir y que hay que verificar si es igual o diferente de 0. Volvemos a hacer otra vez la prueba. Igualamos esta con esta y más h' de z. Pero como este término con este término son iguales, entonces se llega a encontrar que h' de z es igual a 0 también. Esto nos ha permitido entonces llegar a esa función potencial buscada. Por lo tanto, la función buscada, o sea, la función potencial, nos queda como el término que tenemos aquí, xy cuadrada, z cúbica. ¿Eh? X, y cuadrada, z cúbica. En lugar de g de y, z, pues le podemos poner una constante que pudiera existir y no se perdiera en este proceso. Y eso es lo que ya llamamos la función potencial de este campo. ¿Por qué? Porque resultó irrotacional. Es decir, una prueba. Por ejemplo, el origen. Si derivamos con respecto a x, esta función me da exactamente esto. ¿Pueden ver? Si derivo respecto a x, ¿qué me queda? Nada más y cuadrada z cúbica, que es la ecuación 1. Si ahora derivo de respecto de y, sería 2xy z cúbica. Aquí aparece. Si ahora esta función que tengo aquí, la potencial, lo derivo con respecto a z, entonces 3x y cuadrada y z cuadrada. Como pueden ver, esta es
la función potencial que nos produce las tres derivadas que teníamos originalmente aquí en la función, ese campo vectorial. Entonces, esta es una forma de poder encontrar esas funciones potenciales, su origen, cuando el campo vectorial sea irrotacional. Pasemos a otro. Calcular el rotacional del campo vectorial ahora en un punto específico. Está en el espacio también, y estas son las funciones. Pero el punto nos dicen que es 2, 1, 3. La herramienta, entonces, rotacional de F, que es igual a nabla F, volvemos a colocar nuestras, estas pues no va a cambiar, lo que va a estar cambiando son estos valores o variables de la función que nos están dando. Los colocamos aquí, procedemos de igual manera a calcular la derivada respecto de y, ¿de quién? De estos términos. Y nada más aquí vemos que nos quedará xz, porque derivamos respecto de y, menos la derivada de x, y, z, pero respecto de z. Nos queda este término. ¿Sí? Bien, respecto de y, vemos que no son iguales. Y así sucesivamente vamos derivando las otras con respecto a j, respecto a k, y estas son estas componentes de ese vector rotacional, que son estos sus términos. Bien, aquí pues lo podemos dejar, creo que es mejor dejarlo así, a intentar simplificar. Como nos dieron ya un valor específico, en qué punto requiero conocer su rotacional, le damos sus valores. Entonces el rotacional en el punto específico 2, 1, 3, pues ya lo vamos sustituyendo aquí. Y observamos pues que aquí sería 2 por 3, me va a dar 6, x por z, 2 por 3, menos x por y, en el que x es 2, y es 1, y aquí sería menos 2. Y así vamos sucesivamente sustituyendo y simplificamos. Y este rotacional, el vector rotacional tiene componentes 4i menos j menos 3 en k. Si se tratara de colocarlo en ese campo, usaríamos la técnica que vimos la sesión pasada, donde se elegía el punto y luego se trazaban las componentes de cada vector, y entonces ya quedaba ubicada en el espacio. Entonces, como este punto está en el espacio, su rotacional también quedaría en el espacio. Un ejemplo. Otro, calcular el rotacional del campo vectorial en un punto dado también. Aquí, bien, aquí pues algo muy idéntico. Nada más cambiamos aquí las componentes de la función. Las colocamos aquí en el determinante. Ejecutamos las derivadas parciales y vemos lo que nos da en cada componente. Como también nos dieron en un punto ya en específico, 2 menos 1, 3, igual que en este ejercicio, pues vamos sustituyendo. Entonces aquí, por ejemplo, z vale 3 más 2 por x, ¿sí? Es 2 por x que vale 2, entonces 3 más 4 que me da aquí, son los 7i. Y así las otras dos componentes lo vamos sustituyendo. Y de igual manera, localizamos ese vector en el espacio y luego trazamos este vector en el espacio y ya lo tendremos ubicado también, con la técnica que vimos la sesión pasada. Determinar si el campo vectorial es conservativo. Disculpe, ingeniero, voy a regresar tantito a la diapositiva, por favor. Sí, claro que sí. ¿Allí? Gracias. Bueno. Sí, solo voy a copiar un ejercicio y ya.
Ah, claro que sí. Ahí está. Me dices en el momento que ya la pueda mover. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Muy bien. Ay, muy bien. Así, dígame cuando deba detenerme, lo hago con mucho gusto. Bueno, estábamos pues en este otro ejercicio. Determinar si este campo vectorial es conservativo. Si lo es, pues también calcular su función potencial para él. Vemos aquí, este modelo pues es el mismo, no va a cambiar. ¿Qué voy a hacer? Coloco Z y Y, que aquí está, en X. Coloco Y, X, Y, Z en el lugar de J. Y X entre Y en el lugar de K. Procedemos y dice aquí que voy a derivar respecto de Y, ¿quién? Esto. Obviamente que aquí me está produciendo un menos, ¿por qué? Porque esta Y está como denominador. Al subirla, pues va a estar como a la menos 1. Y sabemos que al derivar, entonces va a generar pues un negativo más y por eso ya llegó a Y cuadrada. Bueno, esas son reglas elementales. Y además, como estaba negativo al derivar, hay un negativo, entonces, y ahí se produjo ese negativo. Bueno, entonces, eso sería respecto a esta derivada. Menos, es, pero como hay un menos antes, por regla del determinante, por eso quedó positivo aquí. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Derivando con respecto a z aquí. Aquí está entonces, al derivar z desaparece y nos quedará x entre y cuadrado. Por lo que había explicado del signo, quedó positivo. En fin. Y vamos haciendo, aquí le corresponde menos por regla del determinante. Procedemos a calcular ahora la derivada parcial respecto de x de este término y menos la derivada parcial de z de este término, que son estos sus derivadas. Y así vamos con la tercera para acá, pues sería derivada de esto con respecto a x y derivada de esto con respecto de y. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya no lo hago puesto que son cosas bastante básicas, pero lo pueden luego ir repitiendo, revisando que no existe pues ningún error. Observamos aquí los términos se anulan, idénticos pero con signos opuestos. Resultó que el rotacional es conservativo. Ah, bien, como decía hace un momento, si estas son las derivadas, quiere decir que la integración me va a dar el regreso de estas derivadas. Quiere decir que el primer término, y, z entre y, lo voy a integrar con respecto a x. Y allí se produce entonces este término. Y obviamente ahí hay una constante de integración. Temporalmente y y z pues son constantes. Bueno, lo dejamos allí. Luego el siguiente término, ¿qué es esto? Menos x, z, y cuadrada, lo pasamos aquí. Si aquí está derivado, aquí es su integración. Y sabemos pues de que esto al derivar, perdón, al integrar, aquí respecto de y, aquí como y está elevada al cuadrado, al subirlo sería y cuadrada, pero negativa. Al integrar, entonces va a bajar un término, un exponente, y además produce un signo menos. Y menos con ese signo que produce y, se volvió y se pasó a ser positivo. Y también habrá a esa integral, pues una constante de integración que no hay que olvidar. Y por último, es integrar también el último término, pero con respecto a z. Su integración de esto ya aparece la z, y lo demás es constante, pero se mantiene, y una constante k. Como aquí no hay
Si yo lo igualo esto con algo distinto, es decir, donde h de y de z es igual a 0, porque no hay ningún término más. Está x, y, z, aquí está, pero no hay un x o no sé, algo distinto más que me dijera más para comparar este término. Por lo tanto, es 0. Igual aquí, si hubiera un término más aquí para comparar este término, pudiera ser diferente de 0. Como no lo existe, es igual a 0. Así que concluimos en que la función potencial es x, z, y más una constante que pudiera existir. Si queremos nuevamente probar, ¿será cierta entonces esa función potencial? ¿Qué significa? Que voy a derivar esta función. La primera sería con respecto a x. Al derivar con respecto a x, ¿qué me queda? YZ. Aquí está. Si ahora derivo aquí respecto de y, pues me va a producir esta derivada nuevamente. Y si ahora también derivo respecto de z, la función me da precisamente esto. ¿Por qué? Porque z desaparece y me queda x entre y. Entonces eso prueba que esto es efectivamente la función potencial de este campo y por ser conservativo tiene una función potencial. Correcto. Entonces hasta allí tenemos ejemplos de cuando hay un campo, en un campo vectorial, tiene o resulta ser conservativo. Si lo es, tiene una función potencial y que se puede calcular con las técnicas que les acabo de señalar. Hay diferentes. Obviamente que aquí el objetivo fue obtener una función que al aplicarle las derivadas me den las derivadas que tenía originalmente. Esa es la prueba. Divergencia. Bueno, la divergencia pues se denota pues también en el plano como unas componentes vectoriales como MI más MJ si estamos en el plano. Pero la divergencia lo puedo determinar como nabla.fx. Entonces aquí, en lugar de producto cruz para la divergencia, aplicamos el producto punto, como está señalado aquí. Y esto significa que es la derivada parcial de n respecto de x más de n respecto de y cuando estamos hablando del plano. Si ahora estamos en el espacio, la derivada parcial, la función en x, y, z, entonces sus componentes serán m, n y p por estar ya en el espacio. Bueno. La regla nos dice que la divergencia de la función en x, y, z va a ser igual a nabla punto por la función. Y nos dan como resultado que va a ser igual a la derivada parcial de m respecto de x, más la de n con respecto de y más la de p con respecto de z. Bueno, eso sería como la fórmula utilizada para plano y espacio. Pero ¿de dónde viene? Si la divergencia de f es igual a 0, entonces se dice que f es de divergencia nula. Bueno, pero esto que tenemos aquí se puede probar. Nabla.f en x, y, z es igual al operador, es decir, nabla es derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y en j, y derivada parcial de z respecto de k. Ese es el operador nabla. Y luego dice punto F. Pero F, aquí lo tenemos, es MI, NJ más PK. Entonces aquí está un vector, nabla, y el vector, función. ¿Qué le estamos haciendo? Aplicando el producto punto.
Quiere decir que aquí vamos a relacionar este con este producto punto. Quiere decir que es derivada parcial respecto de x de n. Ya lo tengo aquí. Está. Y luego hacemos i punto i, y todos sabemos que i punto i es igual a 1. Ya no lo escribimos porque es un escalar. Siguiente. Dice que la derivada parcial respecto de y aquí en la componente j va a ser igual con derivada parcial de n con respecto de y, ya se trajo para acá esta n. Aquí está. Ahora, j punto j también sabemos que es la unidad. Es un escalar. No necesariamente lo escribimos. Y por último, dice que la derivada parcial de z lo relaciono con p. Entonces, habla z por p, aquí está. K.K, que es la unidad, y quedó esta expresión que tengo aquí, es justamente esta. Entonces aquí es como una especie de demostración lo que acabamos de hacer. De dónde viene y por qué resulta ser un escalar la divergencia. Ejemplos. Si f en x, y, z, esta función tiene xz en i, xyz en j y menos y cuadrada en k, hay que encontrar su divergencia. De acuerdo a la definición, pues es aplicar esta regla. ¿Qué nos quedó? Que vamos a derivar a m con respecto al primer término con respecto a x. ¿Está? Bien, es el segundo término con respecto a y, aquí está indicado, y el tercero con respecto a z. Al aplicar derivadas, pues automáticamente vemos que derivo con respecto a x, nada me quedó z. Al derivar con respecto a y, nos quedó x, z. Como no existe aquí en ningún z, pues automáticamente cero. Entonces, esta es la divergencia, que es un escalar. En el momento que me digan cuánto vale z, cuánto x y cuánto z, hay un valor específico para ese punto. Otro ejercicio. La divergencia de un campo vectorial. En este caso, hallar la divergencia en este punto. Aquí sí nos dicen dónde. Para este campo vectorial, que es x cúbica y cuadrada z, más x cuadrada z y más x cuadrada y. Aquí están sus componentes. Y la divergencia de f, entonces, volvemos a aplicar la regla que quedó aquí, esto, y seguimos. Entonces, derivo el primer término con respecto a x, el segundo con respecto a y el tercero con respecto a z. Así nos los indicó. De tal manera que aquí, con respecto a x, pues tenemos 3x cuadrada, y cuadrada, y z. Aquí no hay y, 0. Aquí no hay z, 0. Entonces, nada más nos quedó con la derivada con respecto a x. Esta es entonces su divergencia, su expresión. Pero ahora nos dijeron, pero calcúlalo en el punto 2, 1 menos 1. Sustituimos 2 menos 1, y como nos quedó 3 por x, que vemos que x es 2, está elevado al cuadrado, por 1, es y por menos 1, que es z. De tal manera que en ese punto la divergencia es igual a menos 12. Es un escalar. Entonces ahí tenemos pues ejercicios que es al principio cómo estos se representan, lo que teníamos aquí. Si es irrotacional, en el caso de los irrotacionales, la obtención de su función potencial,
y lo que vimos de la divergencia. Como pueden ver, la divergencia es algo muy sencillo, se calcula con mucha sencillez, no hay complejidad. Aquí tenemos el último ejercicio que tengo a la vista. Y otra vez, calcular esa divergencia, la función es x cuadrada, y aquí en y 2y cuadrada en j. Como nos indicaron, derivo con respecto a x este término, con respecto a y este término. Vemos que aquí sería 2x, esa derivada, y aquí sería 4y. No nos dijeron en qué punto específicamente queremos su valor. Queda entonces como una función como la indicada. Entonces, con esto concluimos o concluyo la exposición relacionada a rotacional de un campo vectorial y la divergencia. ¿Qué es lo que nos indica el programa que tengo aquí a la vista? Decía, pues, definición e interpretación física de campos vectoriales, que fue la clase pasada, divergencia de un campo vectorial, que es el que acabamos de calcular, y rotacional de un campo vectorial. Entonces, queda, desde luego que son temas muy amplios que nos podríamos estar trabajando durante, pues, mucho tiempo y jamás lo agotaríamos. Hay tanto que investigar, pero bueno, lo que nos indica nuestro programa, al menos ya lo tenemos visto con ejercicios. Ya llegará alguna tarea que les para que resuelvan y confirmen estos conocimientos. Con esto voy a dejar de compartir y estaré con ustedes aquí. Muy bien. Con esto, entonces, ya a partir de la unidad 4, que fue precisamente la programación que se trabajó la sesión pasada, pues ya empieza lo que son las integrales en el capítulo 4, que son las integrales múltiples, cuyos temas fueron repartidos por equipos. Entonces, ya quedó que tenemos una evaluación el próximo miércoles, y el viernes, que es el día 30 de abril, estará presentando el primer tema a los integrantes del primer equipo, que son Girón López Emanuel, Pérez Gómez Manuel Emiliano y Jiménez Gómez Ever Esteban. Entonces, ya quedó para esa fecha que presentarán definición e interpretaciones de integrales múltiples. Una recomendación, jóvenes, aparte de que cualquier duda conforme vayan avanzando, háganmelo saber. Podemos abrir una sesión de asesoría. Por ahí, en mi horario, tengo algún horario para darles alguna asesoría. Es decir, ¿a qué me refiero? Van a encontrar mucha información. Entonces hay que abordar el tema y acotarlo, porque luego a veces el problema es que es demasiado y luego no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar a cubrir el tema. Y entonces parece como que fuera algo infinito.